Esto sucedió en Río de Janeiro en 1897, cuando cientos de soldados regresaron de una guerra con la esperanza de recibir lo que se les había prometido, que eran tierras y un hogar. Pero el gobierno olvidó rápidamente esa promesa. Entonces aquellos hombres, abandonados a su suerte y dejados prácticamente en la calle, decidieron construir su propia comunidad en un cerro y frente al puerto. Y, aunque no lo sabían aún, estaban fundando la primera favela brasileña. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Castillo y bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast para hablar sobre los espacios y sobre las arquitecturas que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo están todos? Feliz año 2026 para todos los que me acompañan en este nuevo episodio, que es el episodio número 23 de este podcast, y esperando pues que todos estén muy bien y que se hayan pasado muy buenas fiestas decembrinas, que hayan comido rico, que se lo hayan pasado bien en general, ¿no? Y muchas gracias por estar acá y que tengan un excelente año nuevo y que a todos nos vaya muy bien o lo mejor posible, ¿ok? Entonces, pues hoy siendo el primer episodio del 2026, quiero contarles la historia de un asentamiento que también marcó un antes y un después y que es considerado el primero de su tipo, ¿ok? Primer episodio y este asentamiento primero de su tipo. Y que está ubicado muy cerca del puerto de Río de Janeiro en Brasil y cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX, como te acabo de comentar en el intro. Entonces, este mundo construido, esta comunidad, pues nació sin una planificación urbana de forma convencional, sino que comenzó a construirse y a crecer aceleradamente de forma orgánica sobre la ladera de un cerro, misma que en lo general se compone de un laberinto gigantesco de callejones estrechos, escaleras empinadas y casas coloridas, donde pues han surgido cientos de historias que, como todas, pues tienen un origen y por supuesto un presente que sigue muy, pero muy vivo. Y porque en este espacio pues no solamente ha resistido al paso del tiempo, sino que también se ha convertido en una parte indisoluble de la historia de Brasil desde los primeros años de su república. Entonces, con eso en mente, los invito a que me acompañen a descubrir la historia de este lugar que comenzó con una promesa rota y que me estoy refiriendo a la comunidad de Moju da Providência, reconocida como la primera favela brasileña. Pues bien, vamos a comenzar y solamente déjenme les advierto que este episodio va a estar hablado en portuñol, a ver si pronuncio bien todo lo que tengo que pronunciar en portugués correctamente y espero que se entienda, ¿ok? No se rían mucho cuando diga estas palabras. Entonces comenzamos así, ¿qué les parece? Pues bien, estamos a finales de 1897 y después de casi un año de conflicto se daría por terminada la Guerra do Canudos en Brasil, misma que comenzó cuando el autoproclamado profeta, el predicador Antônio Vicente Mendes Maciel, mejor conocido como Antonio el Conselheiro, reunió a miles de campesinos, personas en pobreza y exesclavos en una población autosuficiente que desafiaba al nuevo gobierno, convirtiendo a ese asentamiento en una amenaza para las autoridades, que veían a aquella comunidad religiosa como un grupo rebelde contra el orden republicano brasileño recién instaurado. Y que esta visión no era solamente del gobierno, sino que la prensa de la época, como lo es el caso del diario llamado Gaceta de Noticias, alimentaba este discurso describiendo a los seguidores de Antonio el Conselheiro como, y cito, una horda de bárbaros o fanáticos criminales, lo cual pues era claramente una ayudita para el gobierno justificando la inminente respuesta militar, por supuesto, disfrazada de orden. Así que el ejército enviaría 3 expediciones consecutivas para disolver el asentamiento y a los colonos en Canudos. Pero estos fueron derrotados en cada una de ellas. Por lo que no sería sino hasta la 4ª y última expedición en octubre de 1897, y que ahora con 10,000 soldados y artillería pesada, la aldea fue cercada, arrasada, quemada y sus últimos defensores masacrados.
De esta manera la victoria del gobierno fue definitiva, pero a un alto costo, ya que de acuerdo con relatos de la época como los del escritor Euclides de Acuña, se estima que murieron alrededor de 25,000 personas, en su mayoría civiles, y que inclusive el escritor calificó la guerra y lo sucedido en ella como, y cito, esta campaña evoca un retorno al pasado, y fue, en el pleno sentido de la palabra, un crimen. Denunciémoslo. Que esta cita, te comento, se encuentra en la primera página de su libro Os Sertões, Los Sertones, y que definitivamente pues, se considera al conflicto como una mancha en la conciencia de la joven república brasileña al haber reprimido y asesinado a sus propios habitantes. Entonces, cuando terminó el conflicto y el gobierno declaró la victoria, los soldados sobrevivientes que regresaban de la guerra se dirigieron a Río de Janeiro, la capital de Brasil en ese entonces, para pedir lo que el gobierno les había ofrecido una vez que acabara la guerra, y que fue, como te decía, la promesa de compensarles con tierras o construirles viviendas en retribución a sus servicios. Inclusive se construyeron algunas barracas improvisadas para alojarlos cerca del puerto de Río, mientras esperaban su promesa de pago. Sin embargo, con el pasar de las semanas, vieron que esa promesa fue rápidamente rota y olvidada. Así que debido a esa indiferencia, los soldados tomaron una decisión y se cobrarían ellos mismos a como diera lugar, por lo que ocuparían la colina más cercana al puerto, donde existían unas tierras de una antigua cantera en el poblado de Moju do Livramento, llamado así debido a la iglesia de Nossa Senhora do Livramento, construida en el siglo XVIII en esa zona portuaria de Río de Janeiro. Entonces, este sitio se encontraba en una ladera muy empinada, cubierta de matorrales y piedras, y era un lugar pues bastante difícil de habitar y bastante también marginal, pero hasta cierto punto estratégico, y en un momento más les voy a comentar por qué. Entonces, al llegar a este cerro, comenzaron a clavar postes, a extender toldos con lonas recicladas de la guerra y a tejer techos con palma. Por lo que con el pasar de los días, estas estructuras improvisadas se convirtieron en chozas de madera y barro, dando origen al asentamiento. De esta manera surgiría el primer nombre con el que sería conocido el asentamiento, y que es el de Moju da Favela. Y que aquí vale la pena hacer un pequeñísimo paréntesis para aclararles qué significa el nombre, porque como vemos ya contiene la palabra favela. Entonces, para empezar, y para quienes no hablamos portugués pero sí portuñol, la palabra Moju significa cerro o colina, da equivale a de la, y finalmente favela, que esta palabra hace referencia a una planta llamada, y espero pronunciarlo bien, Nidoscolus quercifolius, conocida también como mandioca brava, faveleira o simplemente favela. Y que esta es una planta que crece en el sertón del estado de Bahía, cerca del poblado de Canudos, donde tuvo la guerra del mismo nombre que te acabo de comentar. Y que la planta pues es una especie espinosa muy resistente, capaz de sobrevivir en suelos áridos y pedregosos bajo un sol muy fuerte. Y que los que me están viendo desde YouTube, ahí les voy a colocar una imagen de la planta para que puedan visualizarla mejor. Entonces, este nombre, el de favela, fue trasladado por los soldados que combatieron en esa guerra, y que al volver a Río de Janeiro sin recibir las tierras o las casas prometidas, ocuparon un cerro y una colina cercana al puerto. Por lo que en memoria de aquel cerro cubierto de favelas, bautizarían así a su nuevo asentamiento, y de esta manera nacía el Moju da Favela, es decir, el cerro de la favela. Y pues que este nombre no solo evoca o hace remembranza a la planta que crece en aquel lugar donde acamparon durante la guerra, sino que también y de cierta manera evoca la fuerza y la resiliencia de ellos mismos, esta capacidad, ya saben, de aguantar lo adverso. Y que pues esto es bastante importante y que es una condición que se ha mantenido a lo largo de los años, como vamos a ver a lo largo del episodio. Entonces, como ya sabrán, y con el paso del tiempo, la palabra favela pues dejó de ser solo el nombre de aquel cerro y pasó a definir un nuevo tipo de comunidad asentada en las laderas de algunas ciudades brasileñas. Y que es como la que muchos pues las conocemos o nos referimos a esos sitios actualmente, hoy en día, y que solamente lo decimos así como por repetición, pero sin saber realmente su significado, ¿no? Cuando al menos yo no conocía el significado o el origen de la palabra favela, que, como ven, proviene de una planta. Entonces,
Continuando, este modelo de vida nacido de la necesidad y que con los años ha cargado con problemas sociales y urbanos bastante difíciles y muchos otros, pues también tiene, y hay que decirlo, bastantes estigmas impuestos a su propia condición de origen y que están vinculados, por supuesto, a la pobreza y a la exclusión, ¿ok? Pero ya llegaremos a eso. Así que con esto en mente, y ahora que conocemos el origen del nombre y el uso de la palabra favela, así como la llegada del primer asentamiento al cerro, la recién nacida comunidad estaría a punto de seguir su camino y expandirse de forma orgánica en los siguientes años. Ya que después de la primera ola de ocupantes, los soldados que regresaban de la guerra Ducanudus, la naciente comunidad se vio superada por una nueva multitud, una segunda ola de habitantes que buscaban lo mismo, un lugar y un techo donde vivir. Y que esta segunda ola, estas personas eran migrantes pobres, pero sobre todo un gran número de ex-esclavos, ya que desde que se abolió la esclavitud en Brasil con la proclamación de la Ley Áurea en 1888, más de 700.000 personas quedaron en libertad, pero lo que no tenían eran recursos, ni tierras, ni educación, ni empleo. Por lo que muchas de estas personas abandonaron su lugar de trabajo de las haciendas ubicadas al interior del país y comenzaron un éxodo hacia las ciudades, sobre todo hacia Río de Janeiro, la capital. Por su parte, a este mar de gente se le sumaron campesinos pobres y jornaleros que huían del Sertón, que esta es una zona árida del noroeste de Brasil, y que constantemente era azotado por sequías y condiciones muy adversas para que pudieran prosperar. Entonces todas estas personas llegaban a Río con la esperanza de trabajar en la descarga del puerto, en las fábricas que comenzaban a crecer o en el servicio doméstico de las familias adineradas. Pero la ciudad que se modernizaba de forma acelerada no tenía lugar para todos ellos, por lo que de igual forma la única opción real para la gran mayoría pues fue la de instalarse en alguno de los cerros cerca del puerto, como lo fueron el Moju do Pinto, el Moju do Santo Cristo, entre otros, y por supuesto el Moju da Favela, haciendo cada vez más grande este mundo construido. Entonces, con el paso de los meses, lo que al inicio parecía un improvisado campamento en las laderas del cerro, empezaba a parecer más una aldea, y las viviendas igualmente se expandían al interior, integrando más espacios según sus necesidades. Es decir, ya había habitaciones un poco mejor definidas en las casas, como lo eran las recámaras y las cocinas. Por lo que así comenzaría a crecer y a expandirse esta comunidad autoconstruida en Brasil. Y que aquí un punto importante a resaltar es que en lo alto del cerro se colocó una pequeña imagen de la Virgen de la Providencia, que fue traída de la iglesia de Nuestra Señora de la Liberación, que se encontraba muy cerca del lugar. Y que de hecho, para celebrar el cambio de siglo a finales del año 1900, fue terminada la construcción de un pequeño oratorio que se encuentra en lo más alto del cerro, en donde fue colocada la imagen de esa Virgen. Y que de hecho, así quedó expresado en la Gaceta de Noticias en su edición del 24 de diciembre de 1900. Cito: el hermoso monumento que conmemora el cambio de siglo en la cima del Moju da Providencia ya está terminado. Los esfuerzos del valiente comité, liderado por el incansable canónigo Curio, han sido coronados con un éxito rotundo. Ahí terminó la cita. Entonces, ya desde inicios del siglo XX, como vemos, la comunidad tendría un doble nombre no oficial: Moju da Favela, el cual aún era el nombre más popular y que se mencionaba en algunos periódicos por los cargadores de los puertos y en los padrones parroquiales, y también Moju da Providencia, lo cual mayormente era utilizado por las autoridades eclesiásticas, pero que fue permeando con el tiempo y finalmente se terminaría llamando así a la comunidad. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Esta transición, digamos, al nombre definitivo, se dio en un lapso de unos 20 años más o menos, por lo que el nombre Moju da Providencia se oficializaría hacia 1920, cuando ya aparecía escrito en algunos registros municipales del Instituto Geográfico e Histórico Brasileño, y que de hecho el plano topográfico del Distrito Federal de 1920 muestra por primera vez el cerro rotulado oficialmente como Moju da Providencia. Por lo que a partir de esta fecha la palabra favela dejaba de ser parte del nombre propio del lugar para convertirse en una palabra, en un sustantivo que describe a asentamientos autoconstruidos marginales en los cerros de Brasil.
Entonces, regresando un poco en el tiempo a inicios del siglo pasado, del siglo XX, así transcurrirían los primeros años de la favela, donde los habitantes, más que vivir, pues sobrevivían. Esto ya que las laderas del cerro eran bastante empinadas, la tierra arcillosa y suelta, además que no existía un acceso directo desde el puerto, por lo que las únicas formas de acceder a su aldea era por las piedras, donde las lluvias transformaban los senderos en lodazales que eran bastante peligrosos. Igualmente, el agua debía cargarse varias veces al día en baldes desde las fuentes públicas en la parte baja del cerro hasta las viviendas. Y que todo esto sucedía mientras el gobierno, en un inicio, pues se hacía de la vista gorda, ya que pensaron que ese asentamiento se disolvería con el tiempo o que las personas se marcharían al conocer las condiciones pues tan poco favorables para quedarse a vivir allí, ¿no? Pero vaya que estaban equivocados, ya que el gobierno, con sus grandes proyectos de urbanización impulsados por el intendente Francisco Pereira Pasos en los primeros años del siglo XX, puso en marcha las llamadas reformas higienistas, que estaban inspiradas en el modelo parisino, ¿no? Que ya con el nombre pues se adivina un poco algo malo y contradictorio, ¿no? Y aparte que a mí pues me da mucha risa pensar en París como modelo de higiene y salubridad, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, estas reformas, las cuales en pocas palabras buscaban erradicar lo feo, lo miserable y lo insalubre, esto para construir amplias avenidas y en general europeizar la imagen de la ciudad, lo que pues ponía bajo la mira a miles de viviendas que daban una mala imagen en la capital y que pues era donde vivían los obreros y los migrantes pobres. Entonces, entre los años 1903 y 1906, se demolieron miles de cortiços, que así es la palabra en portugués para referirse a estas antiguas vecindades o conventillos donde vivían todos estos trabajadores y donde realmente no hay un dato muy concreto de cuántos conventillos, cuántos cortiços existían, ¿no? Pero se habla de que fueron más de 1,600 edificaciones demolidas, que aunque estaban en malas condiciones y superpobladas y que pues había hacinamiento en todas ellas, realmente también eran la única opción de vivienda asequible con la que contaban todas estas personas. Entonces, en paralelo y para acentuar aún más estos desplazamientos forzados, las campañas sanitarias encabezadas por el médico Osvaldo Cruz, en donde se hacían fumigaciones, inspecciones casa por casa y vacunaciones obligatorias, pues se mezclaban con las redadas policiales y los desalojos, ya que aunque las autoridades hablaban de higienizar la ciudad, el mensaje pues en el fondo era mucho más clasista, ¿no? Ya que lo que tenían que hacer era limpiar de pobres el centro de Río de Janeiro. Y que de hecho, fíjense en esto, la prensa de la época celebraba la demolición de los cortiços, como si fuera una limpieza indispensable, ya que en una famosa caricatura de 1909, Osvaldo Cruz aparece peinando la cabeza de una figura gigante con la palabra favela en la frente, mientras expulsa a sus habitantes como si fueran insectos, ¿no? O como piojos, algo así. Lo cual pues retrata de forma grotesca, desde mi punto de vista, la imagen que tenían y siguen teniendo las élites hacia las personas pobres. Así que toda esta población, que se estima rondaba las 40,000 personas, fue desplazada y prácticamente se quedó en la calle de un día para otro. Por lo que mucha de esa gente, con la urgente necesidad de tener un lugar en donde vivir, pues vio una oportunidad también en los cerros, ¿no? En los mojos. Así que mientras abajo se construían bulevares y paseos bonitos afrancesados, en lo alto de los cerros seguía creciendo la favela o las favelas, donde todas esas personas a las que de una forma u otra pues el gobierno les dio la espalda desde hace muchos años, ahora quizá también podrían contar como una comunidad en las alturas. Entonces, en apenas unos años, el Mojo da Providencia pasó de ser un campamento de soldados veteranos a un barrio obrero y popular, donde la comunidad seguía creciendo siguiendo la forma del cerro y ocupando un lugar en donde encontrara espacio. Entonces, como les acabo de comentar, la indiferencia del gobierno hacia las favelas impactaba enormemente en la vida diaria de Mojo da Providencia, ya que no había agua potable ni alcantarillados para las aguas servidas, mismas que se dice corrían al aire libre por los callejones, lo que por supuesto pues era un foco de enfermedades intestinales y brotes constantes de fiebre y disentería.
Las casas, por su parte, eran estructuras frágiles, improvisadas, construidas con maderas, barro, láminas y restos de materiales que eran desechados en el puerto, y que las personas llevaban hacia su hogar para tratar de tener algo extra con lo que protegerse del ambiente, ¿no? Del entorno. Sin embargo, pues esto no era suficiente para garantizar el mínimo confort, ya que, por ejemplo, durante la temporada de lluvias, los techos goteaban, algunos muros se desmoronaban y el agua arrastraba lo que encontraba a su paso, ¿no? Y qué decir del alto peligro de construir, pues, en una ladera, ¿no? En una barranca. Por su parte, los incendios eran un tema totalmente aparte, ya que bastaba una pequeña chispa de alguna lámpara de queroseno para que el fuego se propagara por el vecindario y causara una calamidad. Pero, a pesar de todo, lo curioso era que con todas estas precariedades de la forma de vida de estas personas, pues la favela seguía creciendo. Incluso empezaba a surgir algo mucho más fuerte, ya que se había gestado un sentido de comunidad entre todos los habitantes del cerro, ya que pues todos tenían algo en común, ¿no? En su mayoría habían sido víctimas del gobierno. Entonces, en los primeros años del siglo XX, ya había otras favelas creciendo en diferentes cerros de Río de Janeiro, pero Moyo da Providencia seguía siendo la más grande y visible, ya que estaba justo frente al puerto, a la vista de todos los barcos que llegaban, lo cual para el mismo gobierno y la ciudad, que quería parecer europea, pues la favela era una especie de carta de presentación, pues digamos un poco incómoda. De hecho, y esto es interesante, en 1906 el urbanista Everardo Backhauser, quien fue uno de los primeros técnicos en proponer una planificación urbana sistemática para la ciudad, en un informe para la prefectura de Río describió al Moyo da Providencia con una mezcla de curiosidad y desprecio, ¿no? Escuchen esto, cito. Es allí donde viven los más pobres de Brasil. No solo los vagabundos y criminales, sino también obreros laboriosos. ¿Ok? Y no sé si se les hace conocido este tipo de comentarios fuera del lugar que pues me suenan bastante, ¿no? ¿Qué les parece si rápidamente recordamos a un personaje que dijo algo muy pero muy parecido hace unos 10 años, ¿no? Ahí les dejo el clip y con unas modificaciones para que no me lo censuren. Cuando México envía a su gente, no está enviando a los mejores. Está enviando personas con muchos problemas y están trayendo esos problemas con nosotros. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, supongo, son buena gente. ¿Okay? Entonces, pues como pueden ver y escuchar, esas expresiones de esta gente deleznable y bastante obtusa, pues siempre va metiendo a todos en un mismo saco, ¿no? En un tipo de pensamiento pues clasista, excluyente y totalmente sesgado, ¿no? Así las cosas. Entonces, como podemos notar, el crecimiento de Providencia fue orgánico y espontáneo, donde las calles, o más bien donde los callejones que estaban entre las casas, pues se adaptaban a la topografía y las escaleras eran cada vez más evidentes y las casas parecían apilarse unas sobre otras. Y que por supuesto, como puedes ver, no había una planeación en el sentido técnico, pero lo que sí había era un trabajo colectivo donde cada familia que llegaba al cerro para habitarlo buscaba el mejor modo de adaptarse a la situación existente. Inclusive algunos investigadores ya más contemporáneos llaman a este tipo de autogestión como ingeniería popular o urbanismo de la necesidad. Entonces, y al mismo tiempo que abajo del cerro, en la parte ordenada de la ciudad, también crecía hacia el sur y hacia las playas, pues lo que hacía era empujar a los pobres cada vez más lejos, por lo que la geografía y sus fronteras se empezarían a volver todavía más evidentes, ¿no? Con una parte de la ciudad arriba, sin agua, ni luz, ni ningún servicio básico, y abajo pues era formal, pavimentada y hasta con tranvías. Pero a pesar de ello, el Moyo da Providencia se empezó a transformar en un mundo de identidad y de pertenencia, que es algo bien importante, ya que las familias que vivían allí comenzaron a desarrollar una relación más profunda con ese lugar. Esto aunque las calles no tenían un nombre oficial, ni había los servicios básicos indispensables, pero como suele suceder, la necesidad hace que las personas pues se abran paso de formas totalmente impensables. Sin embargo, para las autoridades y para las élites, la favela pues era todo lo contrario. Para ellos era un foco de peligro y nada de lo que sentirse orgullosos, que de hecho la prensa comenzó a asignarles una identidad de desorden y de delincuencia,
un lugar donde nadie trabajaba y donde reinaba la inmoralidad. ¿Ok? Entonces, como ven, esta estigmatización pues se comenzaría a hacer bastante presente ya desde aquellos años. De hecho, también los periódicos pues usaban expresiones bastante peyorativas, ¿no? Como son estas, como antros de vagabundos o focos de infección. Lo que reforzaba la idea de que la favela era el origen de cualquiera de los males que existían en Río de Janeiro. Que inclusive pues este discurso se intensificó durante las reformas de Pereira Passos, cuando la ciudad se promocionaba como el París de los trópicos, por lo que las autoridades de alguna forma pues necesitaban esconder esa parte de la ciudad que afeaba a la capital. Así que, como ves, pues poco a poco el término favela se empezó a cargar de connotaciones negativas, olvidando su origen y pasando a ser un sinónimo de pobreza, criminalidad y exclusión. De hecho, con el tiempo este estigma no solo se instaló en el imaginario popular, sino que incluso se institucionalizó. Esto lo comento ya que, por ejemplo, a mediados del siglo XX, por allá de la década de los años 50, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística clasificó de forma oficial a los asentamientos como, y escuchen esto, aglomerados subnormales. Lo que, pues como puedes ver, a todas luces reflejaba este desdén del gobierno por sus propios ciudadanos. Y pues que esto, como ves, también no era nada nuevo y se venía arrastrando ya desde hace muchos años. De hecho, así lo señala la socióloga Licia Valladares en su libro que se titula La invención de la favela, del mito de su origen a favela.com, ya que parafraseando algunas líneas de su libro comenta lo siguiente. El término aglomerado subnormal es un intento de dar una apariencia técnica a un problema social y político y que traduce la colonialidad de la lectura urbana, legitimando el racismo y la exclusión bajo un lenguaje de planificación. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Entonces, retomando también otra vez un poco la línea de tiempo, ya hacia el año 1910 se estima que el cerro contaba con una población de entre 1000 y 1500 habitantes. Así que la población seguía creciendo y la precariedad se agudizaba con la llegada de cada vez más personas a vivir allí. Pero también, y creo que vale bastante la pena contar, son todas esas acciones comunitarias que hacen que la población se mantenga, ya que como pueden, pues se ayudan entre sí. Por ejemplo, para 1912, los vecinos organizaron una jornada colectiva de trabajo para abrir un camino de piedra que conectara el pie del cerro con el oratorio de la cima. Esto sucedió durante semanas, cuando fueron tallados los escalones en la roca para ascender y descender por las pendientes con mayor facilidad, que de hecho a esta estructura se le conoce como la escalera de la Providencia, y que es una de las construcciones comunitarias más antiguas de la favela, la cual además es un acto y símbolo de apropiación y de pertenencia al lugar. Entonces, esta imagen del cerro que se empezaba a moldear poco a poco, pues también sería recogida en algunos escritos de aquellos años. Por ejemplo, en las crónicas tituladas A Favela que Eu Vi, la favela que vi, publicada por el periódico El Jornal de Río, la describe de la siguiente forma, cito: con sus casas minúsculas, parecía un pesebre inmenso. Sin embargo, como ven, ese pesebre se expandiría tanto que con el tiempo las casas ya no ocuparían solamente la cima, sino también las faldas y las cercanías del cementerio inglés que estaba contiguo. Así que la favela se fue organizando a su manera, siempre autogestora y solidaria. Por ejemplo, también en algunas investigaciones se menciona que se crearon pequeñas asociaciones de ayuda mutua, donde en caso de alguna enfermedad o fallecimiento, se hacía una colecta para ayudar a la familia en cuestión. Incluso también se hacían estas ayudas si alguna de las casas llegaba a colapsar, ya que todos colaboraban para reconstruirla. Y que así lo manifiesta un anciano entrevistado décadas después, donde decía lo siguiente, cito: cuando la casa de uno se caía, era como si fuera de todos. Nadie dormía hasta levantarla otra vez. Entonces, y de manera paradójica, mientras el gobierno y las élites despreciaban la favela, también artistas y fotógrafos, por otro lado, la empezarían a ver como algo más, ya que en las primeras décadas del siglo XX el Moyu da Providencia fue retratado en postales, en crónicas e inclusive en el cine. Por ejemplo, en la película Favela de mis amores de 1935, se retrataba al cerro como un paisaje exótico y pintoresco muy alegre, y que esta fue una imagen que el Estado y el país en general querían exportar en relación a las favelas,
como algo un poco más folclórico y no como un problema que definitivamente ellos mismos potenciaron. Sin embargo, los habitantes del cerro seguían viviendo en condiciones precarias, sin títulos de propiedad, sin servicios y ahora con la carga de los estigmas que ya se le venían asignando. Aún así, durante estos años la favela seguía creciendo y también se empezaba a consolidar, ya que se verían las laderas del cerro cubiertas de casas de madera, niños jugando en los callejones, y desde el puerto las personas que llegaban en barco podían ver el montón de casas apiladas a lo lejos. Por lo que con el pasar de los años, Moyuta Providencia ya era una comunidad bien asentada, y lo lograba debido a la necesidad, por supuesto, pero también a la cohesión que se formó entre todos sus habitantes. Como les decía, cuando el cine brasileño retrató por primera vez a la favela, pues de forma maquillada, pienso, el Moyuta Providencia ya no era el campamento improvisado de sus inicios, ya que para esos años las calles a pie del cerro comenzaban a mezclarse con el entramado de los barrios de Saude y Santo Cristo. También por esos años se construyó una de las estructuras más famosas. Me estoy refiriendo al Pontes dos Amores, el Puente de los Amores, que realmente era una pasarela de madera que unía al Moyuta Providencia con el Moyuta Pinto, que estaban separados por una quebrada. Entonces ese puente, según se cuenta, fue levantado con tablones provenientes del puerto y sostenido por algunas columnas improvisadas. Además que su origen, según también se cuenta, se construyó debido a que los jóvenes necesitaban cruzar la quebrada por las noches para encontrarse, ¿no? Ya saben, los enamorados, o sea, los noviecitos. Y que este puente, más allá de las anécdotas y de las leyendas, la estructura en sí era importantísima, ya que permitía acortar el trayecto hacia las fábricas del barrio de Gamboa hacia los mercados del puerto. Entonces, durante los años 40, esta era la principal conexión entre ambos cerros, hasta que lo rudimentario y el deterioro de la construcción pues lo volvió intransitable y posteriormente fue desmantelado ya en los años 50. Entonces, a medida de que el siglo avanzaba, las casas de madera y tierra dieron paso a construcciones de ladrillo. Los techos de lámina y tejas comenzaron a sustituirse por cemento y las fachadas comenzarían a volverse un tanto más coloridas, lo que sin duda manifestaba la voluntad de permanencia. Por su parte, la electricidad llegó de forma irregular en la década de los años 40. Esto cuando algunos postes fueron instalados por el ayuntamiento, pero aún así muchos vecinos hacían sus propias conexiones desde los cables en el puerto, ¿no? Conexiones clandestinas, por supuesto. Que lo mismo pasó con el agua potable, ya que algunas familias lograron canalizar tuberías de hierro que subían desde la base del cerro, mientras otras continuaban acarreando el agua en baldes sobre la cabeza. De hecho, en una historia recogida por el periodista João Carlos Rodríguez, se cuenta que un grupo de vecinos colocó por cuenta propia un pequeño tanque de cemento para almacenar agua a la mitad de la ladera, donde los niños ayudaban a llenarlo a cubetadas durante la época de sequía, y que a este tanque se le conocía como la Caixa dos Meninos, ¿no? La caja de los chicos, y se dice que funcionó por más de 2 décadas como reserva colectiva de agua. Así pues, la expansión seguía y en la base del cerro aparecieron pequeños almacenes y talleres, además espacios donde se vendían comida. También se reparaban herramientas y se ofrecían diversos trabajos. Y que aquí algo curioso e importante es que entre estas estructuras que se encontraban en la parte baja también pues se encontraban algunos barecillos, ¿no? Que fueron fundados durante la década de los años 40, donde acorde a los vecinos se tocó por primera vez una samba compuesta por algunos trabajadores del puerto. Así que Providencia, junto con los Mojos de Mangueira y Salgueiro, se considera uno de los semilleros tempranos de la samba carioca, que también, como conoces, pues es un rasgo bien importante de esta identidad brasileña, ¿no? Y que así lo menciona un habitante de la favela que fue entrevistado por el periódico El Jornal de Brasil en 1958. Cito: "Aquí no tenemos nada del gobierno, pero tenemos nuestra música y nuestra gente. Aquí arriba somos una familia". Entonces, al mismo tiempo que el resto de la capital se modernizaba, ahora en 1940, bajo el gobierno de Getúlio Vargas y con las reformas urbanas de Henrique Doswart, se construían avenidas, túneles y obras de embellecimiento en general, pero las favelas seguirían quedando excluidas. Así que durante este periodo el Estado comenzó a vigilar, pero no a intervenir de forma tan frontal,
ya que las fuerzas policiales ingresaban de vez en cuando y los censos municipales registraban a Providencia como una zona irregular no urbanizada. Sin embargo, a partir de la década de 1960, el Estado brasileño inició con una de sus políticas urbanas más drásticas, que era la de erradicar las favelas del paisaje de la ciudad, algo que pues sin duda se traían entre manos ya desde mucho tiempo atrás, ya que aunque el discurso oficialista hablaba de higiene y modernización, el objetivo real era una vez más el mismo: ocultar la pobreza y de paso borrar algo que el Estado de alguna forma había propiciado. Por lo que, escuchen esto, entre 1962 y 1974, más de 80 favelas fueron demolidas. Entre ellas destacan la favela de Praia do Pinto, que se estableció hacia 1930 y que fue erradicada totalmente en 1969, que se habla de alrededor de 1000 viviendas las que fueron demolidas. Esto después de un incendio que algunas personas piensan que fue deliberado. Por lo que 9000 de sus 14000 habitantes se quedaron sin un techo, que fueron reubicados, se dice, de forma forzosa a nuevos conjuntos habitacionales como Cidade de Deus, Cidade Alta y Villa Kennedy, a más de 30 kilómetros del centro. También otra de las favelas que corrió con la misma suerte fueron las favelas de Catacumba, Esqueleto y Pasmado, donde en los terrenos que ocupaban las viviendas autoconstruidas se levantaron parques, unidades residenciales y miradores turísticos. Y que aquí no se puede como tal dar una certeza, que creo que esto solamente lo pueden saber sus habitantes, si este traslado y esta reubicación realmente mejoró sus condiciones de vida, ¿no? Ya que no se puede dar nada por sentado, aun cuando en apariencia esas unidades a las que fueron enviadas estas comunidades, pues ya contaban con servicios básicos, ¿no? Pero el urbanismo, la arquitectura y la historia, pues nos enseña y nos demuestra que ni aun con megaproyectos nuevos, pues se puede garantizar una vida digna, ¿no? De hecho, ahí está el caso de Pruitt-Igoe en los Estados Unidos y que próximamente haremos quizá un episodio o un episodio un poquito más corto. En fin. El caso de Moyo de Providencia también entró en el programa de urbanización y saneamiento de 1962, ya que los estudios afirmaban que las viviendas en las partes altas del cerro eran inviables por riesgo geológico, ¿no? Y que pues muy probablemente tenían razón. Pero la burocracia también nos demuestra que estos estudios a veces pues están camuflados para un objetivo todavía ulterior, ¿no? En este caso pues los desalojos. Sin embargo, Providencia resistió, ya que para empezar, a diferencia de algunas otras favelas, pues su posición estratégica a la vista de todos y demasiado cerca del centro del puerto les ayudaba de alguna forma. Pero lo que en realidad impidió que la favela desapareciera fue la organización de sus habitantes, ya que desde los años 50 existían pequeñas asociaciones vecinales que organizaban colectas y mejoras para su barrio. Así que cuando llegaron las primeras notificaciones de inspecciones técnicas, los vecinos organizados se movilizaron manifestando que, y cito, si quieren derribar, que vengan a vivir aquí con nosotros primero. Así que sí hubo intentos de desalojos, pero no pasaron de meras cartas y estudios que finalmente se dejaron archivados. Entonces así seguirían pasando los años y ahora para la década de los años 70 surgieron los primeros programas de urbanización parcial, que ya no tenían el objetivo de erradicar, sino de mejorar o de dotar a las favelas con servicios básicos. Y que aquí, curiosamente, Moyo da Providencia fue incluida solamente en los diagnósticos, pero no en las obras. Aquí el argumento fue que su topografía era muy empinada y bastante densa, lo que hacía muy difícil cualquier tipo de intervención, ¿no? Que a mí me parece como un pretextazo de aquellos, como un tipo de ajuste de cuentas hacia la comunidad que pues siempre se había mantenido alejada de las iniciativas del gobierno, por lo que me suena que, pues no sé, pero parece a propósito esto de dejarlos fuera. Pero continuando. Posteriormente, en la década de los años 70 y los años 80, la favela fue objeto nuevamente de promesas de mejoramiento, pero la mayoría solamente quedaron en papel. Y que tal pareciera que el gobierno nunca cumple, ¿no? Y luego se preguntan por qué no quieren a los políticos en Brasil y en medio mundo, creo. Pero bueno. Así que no sería sino hasta finales de los años 80 cuando, una vez terminada la dictadura, las políticas urbanas comenzaron a tomar otro rumbo, ya que por primera vez no se hablaba de saneamiento o de demoliciones, sino de integración, lo cual es importante.
ya que como centro de pobreza urbana, la favela, como hemos estado viendo, pues vivió décadas marcada y estigmatizada por muchísimos problemas sociales, ya que desde sus inicios tuvo la fama de violenta y marginal. Incluso, desde principios del siglo XX se decía que era el lugar más peligroso de Río de Janeiro. Esto debido a las actividades de pequeñas bandas locales y muchos años más tarde con la actividad de los primeros traficantes de drogas que cruzaron las fronteras del cerro aprovechando pues esta intrincada configuración urbana. Entonces no sería sino hasta 1993, casi 100 años después de que los primeros veteranos de guerra llegaran a instalarse al cerro, que la prefectura de Río lanzó el programa llamado Favela Barrio, mismo que buscaba urbanizar, pero esta vez, y creo que es bien importante, sin desplazar a sus habitantes. Entonces, de esta manera, Moyo da Providencia fue incluido de manera parcial en las fases pilotos de programas con varias mejoras puntuales, como fueron la pavimentación de algunos tramos de escaleras, la instalación de postes de luz y la recolección de basura. Y aunque la aglomeración y las condiciones de vida no seguían siendo las óptimas, por supuesto, por primera vez el gobierno tuvo la voluntad de dialogar, cambiando en definitiva las políticas nulas y visibilizando a las comunidades de la favela. Ya a inicios del siglo XXI, Providencia volvió a ser noticia, pero ahora debido al proyecto Puerto Maravilla, lanzado en 2009, como parte de las obras para los Juegos Olímpicos de Río en 2016, donde la favela volvía a estar en la mira. Que este plan buscaba revitalizar toda la zona portuaria con museos, bulevares y transporte moderno, que incluía al teleférico de Providencia, que fue inaugurado en el año 2014 y que es una obra que funcionó para los habitantes del cerro, haciendo más fácil su desplazamiento entre la cima y la estación central, y que se compone de 3 estaciones y un recorrido de ida y vuelta de 1,5 kilómetros en unos 15 minutos. Pero esta obra también tuvo un costo, ya que la construcción vino acompañada de desalojos y de expropiaciones necesarias para dar cabida a la estructura, lo que afectaría a más de 800 viviendas para estos fines, donde finalmente se reubicarían a las familias afectadas lejos del centro, pero al menos esta vez, y según lo que está documentado, sí se les dio una indemnización. Y que aquí, como también suele pasar, para el año 2016 el teleférico quedó a su suerte y dejó de funcionar pocos meses después de terminados los Juegos Olímpicos de Río. Y que esto es algo que sucede mucho en estos países y que sucede y ha sucedido mucho aquí en México, de donde yo soy, que estas obras que tratan de mejorar algún tema, en este caso el transporte en áreas de difícil acceso, pues son abandonadas apenas pasa el evento para el que fueron construidas, ¿no? Se les llama, o yo les llamo, obras cosméticas. Es decir, que solo se hacen para embellecer la ciudad de forma temporal y después se vuelven inviables, ya sea por mantenimiento o por lo que ustedes quieran. Y que ahora, y miren, esto es una opinión, estamos en enero de 2026 y aquí en la Ciudad de México pues están haciendo algunas obras para el Mundial que se va a celebrar este año, como son la ciclovía, la modernización, por ejemplo, del tren ligero y otras que son necesarias, ¿no? Y que aquí creo que estaría interesante leer algún estudio ajeno al gobierno para constatarlo. Pero bueno, estas obras han sido necesarias desde hace muchos años, pero ahora que vamos a estar en el foco internacional, pues ahora sí las hacen, ¿no? Y espero equivocarme con esto, pero varias de ellas se pueden volver obras cosméticas si no se les da continuidad y si se dejan a su suerte una vez terminado el mundial, como ya ha pasado y muchas veces, ¿no? Ahí lo dejo. Y bueno, ya volviendo a la favela, el teleférico de Providencia volvió a dar servicios a inicios del año pasado, 2025, lo cual ya es algo. Entonces, para ir cerrando, y después de más de 120 años de que los primeros veteranos de la guerra Ducanudus levantaran sus chozas de tierra y palma, el Moyo da Providencia sigue en pie. De hecho, es una de las favelas más pequeñas y menos pobladas de Río, con cerca de 5,000 habitantes. Esto si lo comparamos con la aglomeración de favelas gigantes al norte y al oeste, donde viven más de 100,000 personas en cada una. Así que Providencia carga una historia que todavía no termina de escribirse, ya que para los medios y el imaginario popular sigue siendo un lugar de múltiples lecturas. Por un lado, símbolo de orgullo histórico, cuna de la identidad carioca, y por el otro, un asentamiento conflictivo
y marginal. Sin embargo, la verdad es más compleja, ya que detrás de las carencias visibles hay una comunidad que ha sabido vivir, o más bien sobrevivir a todo. Porque mientras la ciudad formal se expande a su alrededor, Providencia sigue construyendo su historia entre callejones, escaleras y casas apiladas, sosteniéndose gracias a la solidaridad y a la creatividad de su gente. Aún así, los dilemas persisten, ya que esta favela que resistió planes de erradicación, estigmas y abandono estatal, ahora enfrenta una nueva amenaza, la gentrificación. Eso lo menciono porque la revitalización del puerto, los bulevares y la reactivación del teleférico ha revalorizado los suelos cercanos y de hecho algunos concursos de arquitectura hablan de reordenar a los moyus, ¿no? Pero nuevamente sin tomar en cuenta a quienes lo habitan. Por lo que existe este riesgo de que el barrio se convierta solamente en una escenografía, ¿no? Un telón de fondo para el turismo, mientras los problemas reales, que son saneamiento, vivienda, empleo y muchísimos otros, pues siguen siendo poco o realmente nada accesibles. Pero aún así, probablemente Providencia va a salir adelante, ya que ha demostrado que ningún plan ni proyecto puede imponerse sin el consentimiento de su gente, y ni la violencia, ni el estigma, ni la pobreza han conseguido borrar su identidad. Porque este mundo construido no es la cuna del crimen, sino el resultado del abandono. Y por supuesto que no es un error urbano si buscamos y conocemos un poco su historia, sino que es una respuesta humana ante la necesidad. Una respuesta de un territorio libre, nacido de una promesa rota. Así que eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio número 23 dedicado a la primera favela brasileña, Moju da Providencia, ¿no? Y por supuesto una disculpa por mi portuñol. Espero mejorarlo cada vez más. También no te olvides en seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. También me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito. O también me puedes ver y escuchar por YouTube, en donde siempre subo un montón de imágenes y referencias visuales que complementan muy bien este episodio y todos los habidos y por haber, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Cuídense mucho y salud.